Cuando comenzó su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia era temida en todo el mundo como el segundo ejército más fuerte de la Tierra, solo detrás de Estados Unidos en términos de poderío militar. Se suponía que sería una fuerza imparable, una máquina despiadada y brutalmente eficiente que abrumaría y destruiría cualquier oposición en su camino. Pero en Ucrania, la reputación de Rusia se ha hecho pedazos. Su ejército, supuestamente todopoderoso, no solo no ha logrado sus objetivos, sino que ha sufrido pérdidas inimaginables. Incluso sus unidades de élite han sido aniquiladas, dejando a los comandantes humillados del Kremlin dependiendo de tropas mal entrenadas, poco preparadas y completamente desmotivadas solo para mantener una apariencia de control en el frente. Así de lejos ha caído el supuesto segundo ejército más fuerte. Durante su guerra con Ucrania ha tenido pérdidas sin precedentes, no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque las estimaciones varían, la mayoría coincide en que unos 1.3 millones de soldados rusos han muerto o sido heridos. Ningún ejército puede soportar ese tipo de pérdidas, ni siquiera el ejército ruso, y a pesar de una población masiva de más de 143 millones de personas, además de campañas de reclutamiento muy efectivas que han permitido al Kremlin sumar decenas de miles de nuevos soldados cada mes. De manera bastante constante, las bajas han tenido un gran impacto en la fuerza y la estructura del ejército. Con cientos de miles de soldados enviados a casa en ataúdes o con heridas que les cambiaron la vida e incapacitándolos para luchar, los comandantes rusos han debido reorganizar sus unidades regularmente. Algunas brigadas han sido reestructuradas varias veces. Y a medida que aumentaba el número de bajas, Rusia empezó a darse cuenta de que no tenía suficiente infantería para mantener sus operaciones en el frente en funcionamiento. Así que recurrió a medidas drásticas, integrando tropas de élite en sus unidades de fusileros motorizados. De pronto, algunos de los soldados más capacitados del ejército ruso comenzaron a aparecer en los asaltos en primera línea. Eso incluye a las fuerzas aerotransportadas rusas, paracaidistas VDV, soldados de propósito especial, Spetsnaz y marines rusos, infantería naval. Estas tropas de élite suelen usarse en misiones especiales, aprovechando sus habilidades únicas. No están acostumbrados a ser tratados como carne de cañón, ni a ser enviados a asaltos en primera línea sin el equipo y la protección adecuados que los respalden. Por ello, pese a su entrenamiento y experiencia, las tres unidades especiales han sido diezmadas desde entonces. La UDV, por ejemplo, ha sido considerada durante muchos años como una de las mejores fuerzas de paracaidistas del planeta. Sus soldados suelen aparecer de forma destacada en la publicidad militar, los videos de propaganda y las campañas de reclutamiento de Rusia. Y antes de la guerra en Ucrania, habían acumulado un historial estelar de éxitos. Ya sea que operaran en Chechenia, Georgia o Siria, estos temibles paracaidistas siempre cumplían con su misión. Desplegados en posiciones avanzadas o detrás de las líneas enemigas para lanzar ataques sorpresa, capturar objetivos estratégicos e interrumpir las líneas de suministro enemigas, allanando el camino para que fuerzas más grandes avanzaran después. Eso ocurrió en la Segunda Batalla de Grozny o en la captura de Osetia del Sur. Por lo tanto, era lógico que Rusia intentara usar a las VDV de manera similar durante las primeras etapas de su guerra con Ucrania. En los primeros días del conflicto, se informó que paracaidistas rusos fueron desplegados en el aeropuerto de Hostomel, en Kiev. Su misión era controlar el aeropuerto y limitar la capacidad de Ucrania para responder a la invasión del Kremlin desde el aire. Desafortunadamente para ellos, esta misión no salió como lo planeaban y en realidad se convirtió en un importante punto de inflexión que elevó la moral de los ucranianos, no de los rusos. Porque Ucrania había anticipado que los paracaidistas del Kremlin atacarían Hostomel, que está situado a menos de 10 kilómetros o 6 millas de la ciudad capital de Kiev. Así que, cuando los paracaidistas aterrizaron, las tropas ucranianas ya los estaban esperando. Emboscados y rodeados por todos lados, las VDV perdieron a cientos de efectivos en cuestión de días, y esa no fue la única pérdida. También se han confirmado informes de grandes bajas de las VDV en otras grandes batallas por regiones, pueblos y ciudades en disputa, como Zaporizhia, Avdiivka y Pokrovsk. No se sabe con exactitud cuántos paracaidistas rusos han muerto en Ucrania, y las fuentes varían en sus estimaciones, pero es una cifra significativa. Por ejemplo, en 2023, la inteligencia de defensa británica citó un discurso oficial del coronel general ruso Mikhail Toplinsky, quien afirmó que 8.500 paracaidistas habían resultado heridos y alrededor del 50% de los 30.000 soldados aerotransportados de Rusia habían muerto o resultado heridos en el conflicto. Eso fue en 2023. Desde entonces, muchísimos más rusos han perdido la vida o han sufrido heridas graves en Ucrania, incluyendo fuerzas de la VDV, y es una historia similar para los Spetsnaz.
Estos soldados de operaciones especiales son reconocidos mundialmente como una de las fuerzas más formidables. Tienen una larga trayectoria en operaciones clandestinas, acciones directas, situaciones de rescate de rehenes, sabotaje y misiones de reconocimiento. Al mismo tiempo, los Spetsnaz no tienen precisamente un historial impecable. Han estado implicados en varios fracasos notables, como el asedio al teatro de Moscú en 2002, donde terroristas chechenos tomaron más de 900 rehenes en el teatro Dubrovka. Un enfrentamiento de 57 horas terminó cuando las fuerzas Spetsnaz introdujeron algún tipo de gas somnífero en el sistema de ventilación del teatro, dejando inconscientes tanto a los terroristas como a los rehenes. 40 terroristas inconscientes o de alguna manera incapacitados fueron ejecutados, pero más de 130 rehenes también murieron, en gran parte como resultado del gas. Esto sucedió 6 años después de otra crisis de rehenes en 1996, también con militantes chechenos que tomaron a miles de personas como rehenes. Spetsnaz y las fuerzas federales finalmente intervinieron con unidades de artillería y helicópteros artillados para bombardear el lugar del incidente, con al menos 26 rehenes muertos en el tiroteo posterior, que también arrasó con todo un pueblo. En resumen, a pesar de su temible reputación, los Spetsnaz a menudo han sido asociados con la desorganización y la imprudencia. Lanzados a una guerra ya desorganizada en Ucrania, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Según las filtraciones del Pentágono, de 2023, alrededor de 900 operadores Spetsnaz fueron desplegados inicialmente en Ucrania. 775 resultaron muertos o heridos. Desde entonces, se presume que más de estos soldados de operaciones especiales han sido enviados a morir en las líneas del frente en Ucrania, y Mediazona informó en 2025 que al menos 1000 han perecido. Los infantes de marina rusos han tenido problemas para destacar en la guerra con Ucrania y han sufrido grandes pérdidas en varios enfrentamientos. De nuevo, esta es una de las fuerzas de élite de Rusia. Los infantes de marina o infantería naval, como se les conoce en Moscú, han encabezado varios asaltos costeros a lo largo de la historia. Por ejemplo, adquirieron experiencia valiosa en Siria, con unidades como la 40, 61, 155 y 810, ganando un estatus casi legendario entre sus compañeros. Al principio de la guerra, se esperaba que estas unidades fueran decisivas en el Frente Sur, donde Rusia intentaba avanzar hacia Ucrania desde el Mar de Azov y la península de Crimea. Por un breve tiempo, cumplieron con esas expectativas. Tuvieron bajas, pero cumplieron su papel en asaltos anfibios que permitieron a la maquinaria de guerra rusa rodear y tomar Mariupol. Con el tiempo, la situación de los infantes de marina empeoraba. En el Donbass y las regiones del sur, por ejemplo, empezaron a sufrir muchas bajas, lo que llevó a que esas brigadas, antes icónicas, tuvieran que ser reconstituidas. La 810, por ejemplo, ha tenido que ser reestructurada en varias ocasiones después de sufrir pérdidas en Mariupol, Jersón, Kursk y Zaporilla. La 155 tuvo un destino similar, con estimaciones que indican al menos 8 reestructuraciones, siendo una de las brigadas más castigadas de la guerra apenas una sombra de lo que fue. Mediazona, que ha demostrado ser una fuente bastante precisa y confiable para rastrear y confirmar bajas rusas a través de obituarios oficiales, afirma que más de 2.200 miembros de la infantería naval murieron en los primeros 4 años de la guerra. Para poner eso en contexto, vale la pena señalar que Estados Unidos perdió alrededor de 2.400 soldados durante 20 años en su guerra en Afganistán. Las enormes pérdidas de tropas de élite rusas han impactado fuertemente su campaña, ya que perderlas afecta más que perder nuevos reclutas. Estos soldados de fuerzas especiales aportan años de experiencia al combate. En la mayoría de los casos, han dedicado toda su vida al ejército y están entre los más dispuestos a arriesgar su vida por su patria. Ellos irán más allá, lanzándose de cabeza a las batallas más feroces, liderando el ataque y abriendo camino para quienes los siguen. Pero Rusia se está quedando sin ellos muy rápidamente, de hecho, casi no queda ninguno. Pero antes de entrar en lo que eso significa y cómo está afectando al estado general del ejército ruso, estás viendo el show militar, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Cualquier ejército tendría problemas tras perder a tantos de sus mejores operativos, y Rusia no es la excepción. Cuando las tropas de primera línea mueren o son heridas en asaltos suicidas, a los comandantes del Kremlin no les importa demasiado.
Pueden reclutar fácilmente a más hombres para reemplazarlos, pasándolos por los programas de entrenamiento más básicos antes de ponerles rifles en las manos y enviarlos a otro ataque. Pero tropas como las VDV, la infantería naval y los Spetsnaz no son tan fáciles de reemplazar. Aunque el Kremlin encuentre personas capacitadas, no tiene tiempo para entrenar bien a su próxima generación de soldados de operaciones especiales. Según un informe de Small Wars Journal, es probable que las nuevas tropas especializadas rusas reciban el mismo entrenamiento apresurado que el resto de las Fuerzas Armadas, lo que podría causar más bajas de operadores críticos que el Kremlin no puede permitirse perder. Y eso no es todo. Tras sufrir grandes pérdidas, las 3 fuerzas de élite mencionadas en este video han empezado a romper filas. Ya no son tan estructuradas ni disciplinadas como antes, y tanto la 155ª como la Brigada de Infantería Naval de la Guardia 810 han sido acusadas de crímenes de guerra. Estos infantes de marina, supuestamente, usaron químicos prohibidos y ejecutaron brutalmente a prisioneros de guerra ucranianos. Los paracaidistas también están implicados, y algunos supuestamente participaron en la infame masacre de Bucha de 2022, donde civiles fueron literalmente masacrados en las calles. Por las doctrinas soviéticas anticuadas que privilegian la microgestión hasta en altos mandos, los comandantes de élite carecen de autoridad y libertad para aprovechar al máximo las tropas que les quedan. Esto crea una cultura de desconfianza que, al combinarse con tantas bajas, solo va a obstaculizar el progreso de Rusia en el campo de batalla. Ante tantas pérdidas, Rusia podría verse forzada a usar infantería regular en roles especializados, aunque no tengan las habilidades o experiencia requeridas. Nuevos reclutas podrían ser enviados rápidamente a la Brigada Spetsnaz para cubrir cupos, mientras que los operadores de la VDV son enviados a asaltos en primera línea. En resumen, el ejército ruso es un completo desastre y no hay esperanza de que mejore en el corto plazo. Incluso más allá de unidades élite como la infantería naval y Spetsnaz, el resto del personal ruso no está al nivel necesario para ganar esta guerra. Cada vez más, sus soldados no solo carecen de entrenamiento y equipo, sino que son completamente incapaces para el combate. Se ha reportado que personas con enfermedades terminales o sin extremidades son enviadas al frente, junto con convictos y minorías étnicas engañadas o chantajeadas para unirse a la guerra. Rusia también ha estado buscando en otros países para reponer sus filas, reclutando mercenarios africanos y suplicando a Corea del Norte que envíe soldados también. Como resultado, las estadísticas muestran que el ejército del Kremlin en 2026 apenas está logrando avances en numerosos sectores del frente. Sus avances son vergonzosamente lentos e incluso está perdiendo terreno en ciertas áreas mientras las contraofensivas de Ucrania ganan impulso. Y cuando ves el tipo de personas que el Kremlin está enviando a luchar, y más importante aún, el tipo de oficiales que ponen a esos soldados bajo su mando, no es difícil entender por qué. Porque mientras más tiempo pasa en esta guerra, más brutales y crueles se han vuelto los comandantes rusos. Ahora hay cientos de videos circulando en las redes sociales que demuestran la depravación de estos hombres, que no tienen reparos en torturar, abusar, explotar e incluso matar a los soldados bajo su mando. Algunos son encerrados en jaulas o atados a árboles. Otros son electrocutados o agredidos sexualmente. Se ha informado que parejas de soldados son arrojadas a fosas y obligadas a pelear hasta la muerte. Muchos soldados sufren graves heridas en el frente, pero aún así se les obliga a seguir luchando en lugar de ser evacuados o dados de baja. Los comandantes exigen a los soldados cuotas diarias o sus tarjetas bancarias. Quienes se niegan son torturados o castigados, por ejemplo, siendo enviados primero a la siguiente ofensiva. Hay videos de hombres atados, golpeados y obligados a quedarse en ropa interior bajo frío extremo, o incluso enviados a pelear con las piernas rotas, avanzando en muletas a la batalla sin posibilidad de sobrevivir, salvo que un soldado ucraniano compasivo los perdone. La maquinaria de guerra del Kremlin es un horrible nido de tortura, corrupción y criminalidad, y solo está empeorando. Mensajes filtrados enviados a un sitio web del gobierno ruso muestran la desesperación de reclutas y sus familias. Durante un solo periodo de 6 meses, el sitio web recibió la asombrosa cantidad de 12.000 quejas acusando a los comandantes de corrupción y violencia hacia sus propios hombres. El investigador ruso Alexander Arkhipava ha revisado la gran cantidad de mensajes que documentan las tácticas bárbaras que estos oficiales emplean, señalando que muchos recurren con gusto a la tortura para quitarles dinero a sus soldados.
Arquipava agrega que hoy en día, un gran número de soldados, muchos de los cuales se unieron a la guerra porque provienen de entornos pobres y querían ganar dinero para mantener a sus familias, son presionados para entregar hasta el 80% de sus salarios solo para mantenerse con vida. A los reclutas se les da a elegir, pagar o morir. Los comandantes ya tienen su lista de precios. $2,000 para que un soldado sea asignado como operador de drones, así no tiene que participar en asaltos en la línea del frente. $6,000 para servir en la retaguardia, aún más lejos de las zonas de muerte en la línea del frente. O la asombrosa cantidad de $12,000 si alguien quiere ser dado de baja por motivos médicos. La peor parte es que, debido a que la economía rusa está tan mal y la gente común de Rusia está sintiendo los efectos, los individuos más aptos seguirán inscribiéndose y recibiendo este tipo de trato, como explica Arquipava. La situación en Rusia, desde el punto de vista económico, es muy mala. La gente pobre se volvió pobre, así que van a la guerra. Los impuestos suben y ahora es un gran problema qué comprar para cenar. Este es el precio de la guerra. Es una situación miserable para los reclutas de Rusia, pero también es una señal sombría para las fuerzas armadas del país en general. Con tantas pérdidas, tanta corrupción y niveles tan lamentables de moral, ¿cómo puede el Kremlin siquiera esperar lograr alguno de sus objetivos declarados, y mucho menos ganar esta guerra? Por ahora, parece creer que simplemente lanzar a más y más hombres a la picadora de carne es la única opción. Pero, como señala Seth Jones, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, este no es un enfoque ganador. Aquí los rusos piensan que esta es la estrategia menos mala porque tienen ventaja numérica, pero esto causa cifras históricas de bajas. No hay precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Las bajas son tan extremas que Rusia ya casi no tiene espacio para enterrar a sus muertos. Mientras tanto, las autoridades desesperadas del país han recurrido a difuminar imágenes de cementerios militares en un intento patético de ocultar la dura y fea realidad de la situación. Esto no puede continuar, no es sostenible. Rusia lo sabe y los datos lo demuestran. De hecho, en los primeros meses de 2026, los informes revelaron que el Kremlin finalmente comenzó a perder más soldados de los que podía reclutar. Está haciendo todo lo que está en su poder, salvo una movilización total para aumentar su personal, desde ofrecer incentivos en efectivo cada vez más grandes y ridículos hasta engañar a los estudiantes con videos de reclutamiento engañosos. Pero no está funcionando, y Ucrania se fortalece con drones más letales, misiles de mayor alcance y una moral en aumento, mientras sus fuerzas siguen atrincheradas y desafiando a los rusos en todos los frentes. Pronto, los comandantes de Kiev esperan infligir hasta 50,000 bajas a Rusia cada mes. Mientras tanto, sus homólogos rusos están tan ocupados extorsionando y torturando a sus propios hombres que ni siquiera les importa cómo va la guerra. El equilibrio de poder está cambiando y Rusia está en el lado equivocado de la ecuación. El cinturón de fortalezas de Donetsk se avecina. Rusia sabe que tiene que lanzar todo lo que tiene contra las defensas más temibles que Ucrania haya creado jamás. Eso es lo que Putin ha ordenado. No está funcionando. Cuanto más lo intenta Rusia, más fracasa, y el desastre de Putin en Donbass lo ha demostrado. Lo que se suponía que sería la ofensiva que pondría fin a la guerra, ha llevado a que Rusia lo pierda todo, ya que Ucrania está allanando el camino para la liberación total del Donbass en el futuro. Todo se desarrolla en las matemáticas del campo de batalla. Hablemos de territorio. Rusia le fue muy mal en ese frente en abril, ya que continúa una tendencia que hemos estado viendo desde el invierno del año pasado. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, las fuerzas rusas experimentaron una pérdida neta de 116.01 kilómetros cuadrados en abril. Salvo que esta cifra excluye zonas donde pequeñas unidades rusas pudieron infiltrarse. Esas áreas son zonas grises que ni Rusia ni Ucrania controlan realmente, aunque Rusia te dirá que basta con que un solo soldado pise un asentamiento para que ese asentamiento sea reclamado. Esta es la mayor pérdida neta de Rusia desde agosto de 2024, tras meses de rendimientos decrecientes en los que Rusia intercambió más soldados que nunca por territorio perdido. En marzo, Rusia apenas logró una ganancia neta de 23.04 kilómetros cuadrados según el ISW. Eso es lo suficientemente lento como para considerarse estancado. En febrero hubo una ganancia de 122.73 kilómetros cuadrados que llegó después de enero, cuando Rusia ganó 318.54 kilómetros cuadrados. Suma las cifras y verás que Rusia ganó solo 348.3 kilómetros cuadrados de Ucrania en 4 meses. Ese es un número ridículamente bajo, y nos muestra que Putin está en medio de un desastre en Donbass. Verás, se suponía que 2026 sería el año en que Donbass finalmente caería ante la presión rusa.
Eso era lo que Rusia quería que creyeras, y el Kremlin incluso le exigió a Ucrania retirar sus tropas del Donbass a finales de mayo o enfrentar la furia del ejército ruso. Esa furia se traduce en que apenas se gana territorio a cambio de decenas de miles de soldados perdidos cada mes. Pero aún así, Putin insiste en avanzar sobre el Donbass. Incluso ha fijado una nueva fecha límite para la captura del Donbass, septiembre de 2026, Eso simplemente no va a suceder. Las cuentas no cuadran, pronto sabrás por qué. Rusia ha iniciado una campaña a gran escala durante la ofensiva de primavera que probablemente siga en verano. Sloviansk es el principal objetivo en el Donbass por ser un enlace clave en el cinturón de fortalezas de Donetsk que dificulta a Rusia actualmente. Para ver cuán decidido está Putin en imponer su voluntad, basta revisar los asaltos de la semana antes del 27 de abril. Esa semana en particular tuvo el mayor número de enfrentamientos registrados en la guerra de Ucrania durante los 2 meses anteriores. En el sector de Pokrovsk, en el Donbass, hubo 305 asaltos. El sector de Guliápole enfrentó 147 ataques, y así sigue en toda Ucrania, pero principalmente enfocado en el Donbass, sumando un total de 1.384 asaltos en una sola semana, o un promedio de casi 198 por día. Lo que cree Putin es que el aumento de sus asaltos demuestra la abrumadora fuerza del ejército ruso. Este tope de 2 meses en ataques coincidió con el mes en que Rusia tuvo sus primeras pérdidas netas en casi 2 años. Eso revela más de lo que Putin quiere que se sepa, mostrando que Donbass y el cinturón de fortalezas de Donetsk son más difíciles de romper de lo que Rusia creía. Rusia sigue priorizando la captura de Donetsk. Si alcanza la frontera administrativa de ese oblast, el Donbass quedaría casi bajo control ruso. Pero eso lo decimos desde hace 4 años, y ese es el punto. Las fuerzas de Putin aún no alcanzan esa frontera. La franja de fortalezas sigue en su camino, como lo ha hecho desde que empezó la invasión, y el avance en el terreno es tan lento que Rusia empieza a darse cuenta de que le costará mucho más de lo que vale tomar Donetsk por la fuerza. Donetsk no está al borde del colapso y el Kremlin lo sabe. El lento avance de Rusia se debe, además de a las matemáticas del campo de batalla en Ucrania, que pronto discutiremos, a que divide su atención en todo Donetsk. Hay avances, aunque pequeños, y Ucrania los contrarresta recuperando territorio en otras zonas. Euromaidan Press informa que Rusia logró un pequeño avance en la región de Kramatorsk-Sloviansk, capturando algunas aldeas. El canal cerca de Chasiv-Yar fue cruzado, lo que permitirá a Rusia crear presión de flanco en otros sitios. En Konstantinivka, al oeste de Chasiv-Yar, las fuerzas rusas buscan bordear el asentamiento desde el noreste y presionan Kramatorsk desde el sureste. Al menos esos son los planes. Pero a pesar de los pequeños avances que se han logrado, nada de lo que Rusia quiere conseguir en Donetsk se está haciendo realidad. Rusia enfrenta el problema de extenderse demasiado al intentar tomar el resto de Donetsk. Eso puede sonar extraño, considerando que solo restan unos 6.000 kilómetros cuadrados de Donetsk por tomar. La enorme cantidad de bajas que sufre Rusia en Donetsk y el fracaso de sus planes la obligan a lanzar asaltos completos contra asentamientos antes evitados, como ocurre en Konstantinivka. El analista militar ucraniano Konstantin Mashevets explica la situación actual en este sector. Como resultado del fracaso de Rusia para rodear, el 8º ejército de armas combinadas y el 3er cuerpo de ejército de Rusia ahora tienen que avanzar hacia Konstantinivka por la ruta corta, esencialmente de frente, literalmente cubriendo sus accesos sur y sureste con los cuerpos de su infantería de asalto. Esto es lento, agotador y sobre todo, extremadamente sangriento y costoso, dice Mashevets. Eso resume bien la situación de Rusia en Donbass. Todos los mejores planes de Putin están siendo echados a perder en un campo de batalla que no se está desarrollando de la manera que él necesita para que cualquiera de los plazos dramáticos que ha fijado para Donbass se vea siquiera cercano a lo que puede lograrse en la realidad. En esta situación, 6.000 kilómetros cuadrados empiezan a sentirse como 600.000 kilómetros cuadrados, ya que las fuerzas rusas se ven obligadas a desgastarse contra defensas que causan bajas a gran escala. Ucrania también ha estado dificultando que Rusia concentre sus esfuerzos en los avances desde la dirección de Pokrovsk. Después de alrededor de 2 años de combates brutales, Rusia finalmente logró tomar el centro de la ciudad de Pokrovsk en enero, seguido por la parte norte de la ciudad en marzo. Ucrania hizo que Rusia luchara por cada centímetro. Según el 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania, Rusia perdió 15.000 soldados en los 6 meses previos al 13 de febrero solo en el sector central de defensa de la región. Si consideras los sectores de defensa de Ucrania, notarás que incluso cuando Pokrovsk casi caía, Rusia perdía miles de soldados.
El plan de Rusia ahora es avanzar desde Pokrovsk hacia Vilitska, que se encuentra justo al sur de Dobropilia. El objetivo es usar Dobropilia como otra palanca para que Rusia flanquee la región de Kramatorsk-Sloviansk desde el oeste, pero Ucrania ha frustrado los planes de Rusia ahí y en otras partes del Donbass. La contraofensiva ucraniana de febrero, que recuperó más de 400 kilómetros cuadrados en las regiones del sur de Ucrania, en realidad estaba relacionada con Donetsk. Rusia buscaba conservar el sur como zona de amortiguamiento para evitar que Ucrania enviara soldados a Donetsk. Cuando ese territorio volvió a manos de Ucrania, Rusia se vio obligada a enviar reservas que debían estar disponibles para la lucha en el sector de Pokrovsk y en otros lugares hacia el sur. La falta de reservas implica un progreso más lento, y eso es lo que estamos viendo en todo el frente de Donetsk. De nuevo, los números lo demuestran. La intensidad y el número de asaltos están aumentando, pero las ganancias territoriales que Putin esperaría ver a cambio no se encuentran por ningún lado. Rusia solo ha logrado capturar algunas aldeas, ya que no puede flanquear. Aquí es donde la situación para los títeres de Putin en Donbass se vuelve seria. Ucrania hace que Rusia pague un precio tan alto por pocos avances que Donetsk parece una trampa mortal para los soldados rusos. Eso cambia todo sobre los cálculos del campo de batalla que vendrán, pero antes de entrar en eso, estás viendo el show militar. Si estás obteniendo información de nuestro canal, recuerda suscribirte para que nunca te pierdas ninguno de nuestros análisis. Ucrania ha respondido al renovado avance de Rusia en Donetsk con la mejor defensa posible: drones. De hecho, hay tantos que Ucrania ha tomado una gran ventaja sobre Rusia en cuanto al número de drones que está desplegando en las líneas del frente. El subjefe de la oficina del presidente de Ucrania, general de brigada Pablo Paliza, afirmó que Ucrania ahora usa un 30% más drones de ataque que Rusia en sectores del frente como Donetsk. Paliza compara esta situación con Kursk, donde Ucrania lanzó una contraofensiva e incursionó en territorio ruso en agosto de 2024, el último mes en que Rusia perdió territorio, similar a lo que vemos ahora. Entonces, Rusia superaba a Ucrania en drones de ataque, pero Ucrania logró cruzar la frontera e ingresar a territorio ruso. Ahora Ucrania es la que ha tomado la delantera, aunque no en todos los sectores del frente. No es solo la cantidad, sino la calidad. Hay que admitir que la calidad es similar a la del enemigo, pues ellos también mejoran sus sistemas. Pero hemos dado un salto muy significativo, dijo Paliza a principios de abril. Este cambio a favor de Ucrania en el frente de drones de ataque está siendo confirmado por blogueros militares rusos que están reportando lo mismo, dice Euromaidan Press. Aquí vemos cómo el plan de Ucrania para defender el Donbass empieza a tomar forma. El objetivo de Ucrania ahora es usar sus drones para aumentar la presión sobre las fuerzas terrestres de Rusia de cualquier manera posible, y la mejor forma de hacerlo es ampliar la guerra tanto como sea posible. Esto ya no se trata de la lucha en el frente. Ucrania busca que su zona infestada de drones sea tan extensa que la mayoría de los soldados rusos mueran antes de llegar a las fortalezas. Los drones de alcance medio que Ucrania usa para atacar la retaguardia rusa en territorios ocupados refuerzan esta estrategia, debilitando la red de apoyo que Rusia necesita para avanzar en Donetsk. Así es como Ucrania sienta las bases para hacer retroceder a Rusia en el Donbass. Obliga a Rusia a desgastar a sus propias fuerzas durante asaltos inútiles que nunca logran superar las zonas de muerte, creando así una campaña de desgaste que debilita la ofensiva rusa con cada ataque que se intenta. La idea es generar la situación mencionada al inicio del video. Mientras más lo intenta Rusia, peor fracasa. Y aunque el fracaso todavía puede llevar a algunas ganancias territoriales para Rusia, como estamos viendo en algunos sectores de Donetsk, los beneficios disminuyen cada mes, y el costo de obtener esos beneficios paraliza a Rusia. ¿Eso suena como un plan poco realista? Si es así, solo tenemos que ver las pérdidas que está experimentando Rusia para entender por qué que Ucrania salga ganando en cuanto a drones es clave para la defensa y luego la liberación del Donbass. Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, Rusia perdió 156.735 soldados. Cabe mencionar, son pérdidas confirmadas, no estimadas. Cada soldado que cayó en nombre de la ambición de Putin fue rastreado y registrado por el sistema ejército de drones de Ucrania, y probablemente habrá varios miles más que se puedan agregar a este número en cuanto a muertes no registradas. Rusia no recluta suficiente personal para cubrir la escasez, pues le faltan más de 8.000 soldados para reponer sus bajas en los 5 meses señalados. El mayor problema es lo que tantas muertes implican para Rusia en el Donbass. Recuerda, Rusia intensifica ataques en toda Donetsk. Eso solo es posible si tienes una fuerza terrestre grande para los asaltos. Que Rusia pierda más soldados de los que recluta, ya sea que esas pérdidas ocurran en el Donbass o no, tiene un efecto debilitador en general. Si la tendencia continúa, lo que empezaremos a ver es que Rusia tomará uno de dos caminos.
O bien, el ritmo de sus asaltos se desacelera mientras Rusia intenta mantener el tamaño de sus unidades, lo que inevitablemente lleva a menos avances. O Rusia intenta mantener el ritmo de sus asaltos, pero utiliza unidades más pequeñas para hacerlo, debilitando así los asaltos y provocando más muertes. Cualquiera de los dos enfoques es una mala noticia para Putin en el Donbass, y no es como si las cosas estuvieran yendo particularmente bien ahí de todos modos. A Rusia le quedan unos 6.000 kilómetros cuadrados de Donetsk por capturar antes de poder afirmar que controla el Donbass. Aunque no todas las bajas recientes están en Donetsk, hay suficientes para darnos una idea de lo que Rusia deberá sacrificar para lograr la ambición de Putin. El 8 de abril, el medio United 24 reportó que Paliza afirmó que las fuerzas rusas pierden ahora 316 soldados por cada kilómetro cuadrado tomado en Donetsk. Eso es casi el doble de soldados que perdían en los mismos avances el año pasado, lo que representa malas cifras para Putin en el Donbass. Si esa horrenda tasa de bajas se mantiene, significa que Putin tendrá que enviar a 1.896.000 soldados rusos a la muerte o a heridas graves antes de que caiga el Donbass. Esos son más de 500.000 soldados por encima de la tasa total de bajas de Rusia en toda la guerra hasta ahora. Nos muestra que el Donbass es una trampa mortal para las fuerzas de Putin, incluso al avanzar. Por supuesto, esto depende de que Ucrania mantenga la tasa de bajas de 316 soldados por kilómetro cuadrado. Eso no está garantizado. En esencia, esto significa que Rusia se acorraló sola. Si relacionas estas pérdidas con el mayor ritmo de asaltos, verás que Rusia usa más soldados para ganar menos terreno en el Donbass que nunca antes. Rusia aún puede ejercer presión, pero no en todo el frente de Donetsk. Está dispersando sus fuerzas y drones, justo cuando Ucrania tiene una ventaja de drones de 1.3-1, lo que fractura el asalto ruso. Los intentos de flanquear fallan, y Ucrania logra avances en otros lugares, frenando a Rusia en el Donbass. Analicemos el mejor escenario para Rusia. Eso implicaría que Donetsk caiga y Rusia controle el Donbass. Según Paliza, en declaraciones hechas a principios de marzo, Rusia tardaría 1 año y medio en lograrlo al ritmo de enero y febrero. Eso ya significa que el objetivo de Putin para septiembre de 2026 está descartado, lo cual es una victoria para Ucrania en sí misma. Cuando Putin dice que algo pasará y no ocurre, Rusia pierde fuerza para convencer a Occidente de que Ucrania debe ceder el Donbass. Otra salvedad sobre los comentarios de Paliza es que se hicieron el 1 de marzo cuando Rusia avanzaba más rápido en Donetsk. 1 año y medio parece muy ambicioso para tomar el Donbass, especialmente si Ucrania mantiene o aumenta las bajas a Rusia. Aún faltan las bajas por venir. Quizá no sean 1.8 millones o más, pero Rusia casi seguro sacrificará cientos de miles de vidas para tomar los 6.000 kilómetros cuadrados restantes del Donbass. Y de nuevo, este es el mejor escenario posible. Ucrania está haciendo todo lo que puede en el Donbass para asegurarse de que este escenario no se haga realidad. Además de la letalidad del frente y las zonas de muerte que Ucrania ha saturado con más drones de los que Rusia puede manejar, el país ha lanzado una campaña de ataques con drones de alcance medio en Donetsk, destruyendo líneas de suministro y sistemas de apoyo rusos en el frente. Las rutas de transporte en la circunvalación de Donetsk y en sitios como Holivka, Andrivka y Sures son atacadas por drones ucranianos de última generación, y todos estos ataques están diseñados para ralentizar aún más a Rusia. Mientras menos apoyo reciben los soldados en el frente, más mueren por cada kilómetro cuadrado conquistado. Así es el desgaste en el siglo XXI. Ucrania se ha vuelto experta en esto, y podría ser clave para liberar el Donbass a largo plazo. La Fundación Jamestown señala que los drones de alcance medio de Ucrania pueden atacar hasta 100 kilómetros detrás de las líneas y que Rusia no puede contrarrestarlos eficazmente por falta de defensas aéreas. Para Ucrania, todo consiste en desgastar cada capa de la ofensiva rusa. Las cifras del frente destacan, pero la degradación de la base ofensiva rusa en Donbass definirá el resultado. Y por supuesto, todavía está el cinturón de fortalezas. Los pequeños avances que Rusia ha logrado en Donetsk aún no la han llevado a enfrentarse cara a cara con las fortificaciones que Ucrania ha estado construyendo en el cinturón de fortalezas durante 12 años desde que Putin lanzó su campaña de agresión contra Ucrania en 2014. Ríos, campos minados, barreras antitanques, búnkeres, zonas mortales llenas de drones y ciudades fortificadas deben superarse para que Rusia solo alcance una victoria pírrica. Esto es lo que realmente está haciendo Ucrania. Está preparando el escenario para que Rusia lance todo lo que tiene contra el Donbass. Eso llevará a uno de dos posibles resultados. Primero, Rusia podría hacer exactamente eso, hasta el punto de destruir su propio ejército para tomar el Donbass.
Eso frustraría los planes de Putin para el resto de Ucrania y permitiría que los contraataques ucranianos hicieran que Rusia nunca estuviera segura en los territorios ocupados. En segundo lugar, Ucrania destroza los asaltos de Rusia hasta el punto en que solo el desgaste impide que las fuerzas de Putin avancen lo suficiente para tomar el Donbass. Así podría iniciar el contraataque ucraniano en la región, mientras Rusia lo pierde todo por la terquedad de Putin. Los próximos meses nos van a decir mucho sobre qué tan bien funcionará la estrategia de Ucrania, especialmente cuando empiece a brillar el sol del verano. Putin creyó que era imposible. Cuando Rusia anexó ilegalmente Crimea en 2014, Putin pensó que el juego había terminado. Ucrania no tenía suficiente personal para recuperarla. Era demasiado débil, demasiado tímida. Crimea nunca sería liberada. Pero vaya que los tiempos han cambiado. Ucrania es más poderosa que nunca y acaba de dar un paso monumental hacia la completa liberación de Crimea. Se le ha asestado un golpe devastador a Rusia y viene acompañado de un mensaje que Putin nunca pensó que escucharía. Salgan de Crimea o Ucrania los sacará a la fuerza. Putin no quiere ceder, así que Ucrania le ha hecho pagar con una serie espectacular de ataques. Iniciaremos con lo ocurrido en la base secreta de misiles Iskander de Rusia. El 28 de abril, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, o SSO, recurrieron a Telegram para anunciar que habían logrado algo que debería haber sido imposible, sobre todo porque se suponía que Ucrania ni siquiera sabía que existía su último objetivo en Crimea. La SSO informó que la noche del 28 de abril, drones de sus unidades de ataque medio atacaron el almacén de los sistemas de misiles tácticos operacionales Iskander y agregó que el equipo oculto se encontraba en el territorio de la antigua base de misiles, cerca del pueblo de Obraski, a 40 kilómetros al este de Simferópol ocupado. Esto es un gran golpe para Rusia. Su sitio secreto de Iskander era uno de varios refugios reforzados construidos en Crimea en la era soviética. En la Guerra Fría, los sitios servían como refugios para misiles balísticos soviéticos R-5 de alcance medio. Ahora Rusia los utiliza para sus Iskander. Cada uno de estos búnkeres ocultos está enterrado bajo tierra y protegido por gruesas capas de concreto de hasta 60 centímetros o casi 2 pies de espesor. Ucrania tuvo que superar la protección y la capa de tierra sobre los búnkeres. Eso fue exactamente lo que hizo en Crimea el 28 de abril. La nueva voz de Ucrania informa que Ucrania probablemente usó el FP-2 en su último ataque en Crimea. Estos drones de ataque de alcance medio son fabricados por Firepoint, que fabrica los híbridos de dron y misil Flamingo de Ucrania, y pueden equiparse con ojivas lo suficientemente grandes como para penetrar concreto. En este momento, esa ojiva pesa 105 kilogramos o 231 libras. Firepoint afirma que busca aumentar la potencia de sus drones FP-2, añadiendo una ojiva de 150 kilogramos o 330 libras en el futuro. Así que eso es algo, Putin. Aunque el ataque del 28 de abril contra tus Iskander fue grave, pudo ser peor. Nada de lo que ocurrió en la base secreta rusa de Iskander fue bueno para Putin ni su invasión a Ucrania. Ucrania usó drones baratos para destruir una instalación que almacenaba misiles Iskander, los cuales cuestan hasta $4 millones por lanzamiento según UKR Inform. Ese es el tipo de retorno de inversión que Ucrania siempre busca. Esta capacidad de atacar de forma barata y frecuente encaja en la estrategia de Ucrania para arrebatar Crimea a Putin para siempre. Estos ataques están provocando un cambio en la situación de Crimea. Pero antes de profundizar en eso, Putin estará lamiéndose las heridas por la pérdida de misiles Iskander ante los drones de Ucrania. El problema no es solo el dinero perdido en Obraski, el 28 de abril. Putin ha usado misiles Iskander para aterrorizar a Ucrania desde el inicio de su invasión. El misil balístico Iskander puede volar hasta 500 kilómetros o 311 millas, así que tiene sentido que se almacene en Crimea. Gran parte de Ucrania continental está al alcance de la península ocupada. Rusia ha creado variantes de sus ojivas Iskander, como una versión de racimo que lanza contra Ucrania desde al menos abril de 2025. Y el Iskander M es capaz de portar una ojiva nuclear. Mientras Putin tenga misiles Iskander en Crimea, puede mantener la amenaza implícita de aniquilación nuclear contra Ucrania. Esa amenaza implícita es poderosa, aunque Rusia no tenga ojivas nucleares en Crimea. Cada ataque exitoso con Iskanders a Ucrania recuerda que algo peor podría pasar. Ucrania actuó inteligentemente el 28 de abril al destruir el almacén secreto de Iskander. Ucrania ha paralizado las capacidades de misiles de Rusia y ha reducido la amenaza que Putin puede representar contra el territorio continental de ahora en adelante. Y Ucrania no había terminado. Primero destruyeron el concreto y probablemente drones eliminaron los misiles Iskander en el búnker secreto ruso.
El 2 de mayo hubo otro ataque contra las capacidades de misiles Iskander de Rusia en Crimea. Ataques nocturnos de las fuerzas ucranianas impactaron un grupo táctico completo de sistemas de misiles Iskander y varios radares en la península ocupada, según el medio United 24. Lo que vemos aquí es una campaña intencionada para minimizar la utilidad de Crimea como un activo ofensivo para Putin. Si no puede lanzar Iskanders desde la península, ¿qué opción tiene? Esa será la pregunta que tendrá Putin mientras drones ucranianos destruyen misiles Iskander rusos. Para los rusos que se han mudado a Crimea desde que Putin completó su anexión ilegal, lo que ataque Ucrania realmente no importará. Lo importante es que Ucrania ha atacado y lleva años haciendo estos ataques. Todo el control de Putin sobre Crimea se basa en su capacidad para proteger la península. Esa protección está fallando. Cada dron que Ucrania envía al espacio aéreo de la Crimea ocupada le recuerda al pueblo ruso que la guerra iniciada por su líder puede llegar a sus puertas en cualquier momento. Si los civiles rusos se van, el control de Putin sobre Crimea se debilita. Lo que Ucrania está haciendo aquí es enviar un mensaje a esos civiles. Salgan mientras puedan, porque esto solo va a empeorar. Para que el mensaje impacte, Ucrania debía enfatizarlo. Atacar sitios de Iskander y radares es un buen inicio. Es excelente para prevenir ataques con misiles en Ucrania y permite más ataques con drones a activos rusos en Crimea. Ucrania debía dejar claro a los ocupantes que el tiempo para salir de Crimea se acaba. Esa claridad para los aspirantes a colonizadores de Putin llegó solo 2 días después de que Ucrania atacara el refugio secreto Iskander ruso. Ucrania puso en la mira el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. Ucrania lanzó un disparo de advertencia para avisar a los ocupantes de Crimea que planea eliminar el puente de la ecuación. El 30 de abril, la Marina de Ucrania informó en Telegram que destruyó lanchas patrulleras del FSB encargadas de proteger el puente de Kerch. En la noche del 30 de abril de 2026, las fuerzas y medios de la Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania dañaron la flota de barcos y lanchas en la zona del estrecho de Kerch, declaró la Marina de Ucrania. Agregó que sabe exactamente lo que alcanzó, afirmando: como resultado del ataque, la lancha patrullera del FSB de la Federación Rusa, Sobol, y la lancha antisabotaje Brachinok fueron alcanzadas. Como resultado del ataque, el enemigo sufrió bajas irreparables y bajas sanitarias. Las lanchas no son el puente, pero ese no es el punto. Ucrania actuó aquí en 2 frentes. Primero, entregó la advertencia mencionada a quienes en Crimea ocupada estén dispuestos o puedan escuchar. Las lanchas que deberían proteger el puente de Kerch están siendo destruidas. Si eso ocurre, imagina lo que Ucrania puede hacerle al propio puente. Ucrania ya tiene experiencia con el puente. Esa línea vital hacia el territorio ruso ha sido atacada varias veces antes, la más reciente en junio de 2025, cuando Ucrania usó más de 1.000 kilogramos o alrededor de 2.200 libras de TNT para minar algunos de los soportes que sostienen el puente de Kerch. Ese ataque explosivo ahora puede ir seguido de más ataques contra el puente. Esto nos lleva al segundo aspecto del ataque de Ucrania. Esto es sentar las bases. Hoy son los barcos de la Guardia Rusa los que están siendo eliminados. Mañana será el propio puente el que será atacado. Ucrania está creando rutas marítimas seguras que puede usar para enviar sus drones marítimos y otras armas al puente de Kerch. No es coincidencia que este tipo de ataque esté ocurriendo justo cuando Ucrania está introduciendo versiones nuevas y mejoradas de sus drones en su guerra con Rusia. Quizás el más famoso de estos drones marítimos es el Sea Baby, y ese dron recibió mejoras en octubre de 2025 que aumentan su capacidad de carga a 2.000 kilogramos o más de 4.400 libras. Eso es el doble de la cantidad de TNT que Ucrania usó para dañar los soportes del puente de Kerch en el verano de 2025, y es lo último que Rusia quiere ver acercándose a toda velocidad a su puente vital en 2026. Eso podría pasar ahora que eliminaron las lanchas de guardia. Aquí hay algo más importante en juego. Aunque puedan parecer un par de ataques aislados, por impresionantes que sean, en Crimea cumplen un objetivo mayor. Todo esto se trata de sacar a Rusia de la península, ocupada de una manera que nadie esperaba. Y eso lo cambia todo. Pero antes de llegar a eso, estás viendo el programa militar. Por eso hacemos videos, para explicar lo que suele pasar desapercibido en la guerra. Suscríbete hoy para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros análisis. Ahora, Ucrania no tomará Crimea de la forma tradicional. Mandar miles de tropas a asaltar la península no es opción. Ucrania requiere toda la mano de obra para defenderse de los ataques rusos, especialmente en Donetsk, donde Rusia lanzó una ofensiva de primavera que podría durar la mayor parte del año. Un asalto terrestre en Crimea
Exigiría convocar reservistas que deben estar listos para luchar en el este de Ucrania. Logísticamente, un ataque terrestre contra Crimea también es una opción muy complicada. Putin lleva años acumulando tropas en la península y aún mantiene la mayoría de los 32.500 soldados que tenía en 2020 listos para repeler un asalto terrestre. Aunque Ucrania no tuviera que defenderse, un ataque convencional a Crimea ocupada sería un gran reto. Ucrania tiene pocas opciones para llevar tropas a la península. Un asalto anfibio sigue siendo posible, pese a la notable destrucción de la flota del Mar Negro rusa por Ucrania en la guerra. Todo eso se ha logrado usando misiles y drones. Ucrania realmente no tiene la capacidad naval necesaria para transportar miles de tropas a través del Mar Negro y hacia Crimea, e intentar una operación así inevitablemente llevaría a bajas masivas, mientras Rusia dispara contra las tropas que se acercan. Cruzar a Crimea por Sivash, una zona de lagunas poco profundas que se atraviesan en marea baja, sería mejor opción, aunque sigue siendo peligrosa. Sivash sería un cuello de botella vulnerable a ataques de artillería y misiles rusos, al igual que la franja de tierra de 3 millas entre Crimea y Jersón. El istmo de Perikop, como se llama esa franja, simplemente no es lo suficientemente ancho para permitir que Ucrania transporte tropas a Crimea sin sufrir enormes pérdidas causadas por las defensas rusas. Así que liberar Crimea de la manera militar tradicional no es una opción para Ucrania. Pero no tiene que serlo. Como mencionamos antes, la clave del control de Putin sobre Crimea es su capacidad para proteger la península en nombre de los ciudadanos rusos que se han mudado a Crimea tras su anexión ilegal. Es un trato bastante simple. Esos ciudadanos rusifican Crimea en nombre de Putin, y él se asegura de que Crimea no sea bombardeada por drones y misiles ucranianos todos los días. Ahí Ucrania tiene la oportunidad de liberar Crimea. Ahora está en marcha un enfoque no tradicional hacia la península. El plan de Ucrania para Crimea es debilitar el control de Putin, destruyendo continuamente los activos militares que deberían hacer de Crimea un lugar seguro para los rusos. La ofensiva marítima de Ucrania contra la flota del Mar Negro de Rusia fue la primera fase del plan. En los primeros 2 años, Ucrania eliminó sistemáticamente los buques rusos de esa flota. Todavía lo hace. La noche del 18 de abril, Ucrania atacó 2 buques de desembarco rusos en la Crimea ocupada. La estrategia inicial contra la flota del Mar Negro destruyó o inutilizó 1/3 de ella, lo que llevó a Putin a retirar los buques rusos de su base en Sebastopol. Surgió una grieta en la coraza rusa sobre Crimea. Más que una grieta, era una gran hendidura en la armadura, pues la fuerza naval que debía proteger Crimea fue retirada a Novorossiysk, donde es menos efectiva. Con el Mar Negro despejado hasta tal punto, Ucrania pudo concentrarse en la segunda parte de su estrategia, que ha sido la degradación continua y constante de los activos militares en Crimea misma. Ucrania ha debilitado a Crimea, impidiendo que cumpla el papel logístico que Putin esperaba al iniciar la invasión. Las cadenas de suministro han sido cortadas tanto hacia como desde Crimea, lo que ha dejado a la península cada vez más aislada y sin apoyo. Al mismo tiempo, Ucrania se ha vuelto cada vez más audaz con sus ataques a la propia Crimea. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos ataques dirigidos a defensas aéreas rusas y concentraciones de tropas. Los ataques contra las primeras fueron tan intensos que probablemente abrieron los corredores aéreos que Ucrania necesitaba para que sus drones llegaran a bases secretas de Iskander. Ahora, casi cada semana nos enteramos de otro ataque ucraniano a las defensas aéreas de Crimea. El 29 de abril, drones ucranianos atacaron una estación de radar MR-10, un sistema de defensa aérea y un depósito de petróleo en Crimea durante una noche de ataques. Una y otra vez sucede lo mismo, y con cada ataque que lanza, Ucrania envía un mensaje a los ocupantes rusos en Crimea. No están seguros. Putin no puede protegerlos. E incluso, cuando el líder de Rusia mueve desesperadamente más defensas a Crimea para reemplazar las que la península pierde, Ucrania las destruye y aprovecha el hecho de que Putin está debilitando a Rusia en otros lugares mientras intenta mantener su débil control sobre Crimea. Ucrania no va a enviar tropas a Crimea. No lo necesita. Con drones aéreos y marítimos y misiles, Ucrania golpea la península ocupada hasta someterla sin poner un pie en ella. Y eso es vital porque asusta a los civiles rusos. Ucrania no está atacando a estos civiles con sus armas. Zelensky no es Putin. Pero con cada ataque exitoso, Ucrania provoca que esos civiles quieran irse cuanto antes. Al diablo con el deseo de Putin de rusificar la península. Si no cumple su parte, la gente buscará la seguridad de las ciudades en Rusia continental.
No es que Ucrania no pueda atacar esas ciudades también, pero no las va a atacar ni de lejos con tanta frecuencia como está atacando Crimea. Aquí intervienen los ataques a los barcos que vigilan el puente de Kerch. Ese puente es clave para el control de Putin sobre Crimea, pero no por las razones que muchos piensan, ni las que Putin suponía. El puente de Kerch debía ser una vía logística clave para Rusia, permitiendo el traslado masivo de tropas y equipo entre Crimea y el territorio ruso hasta el frente. Ese era el plan. Pero en mayo de 2024, Rusia ya no usaba el puente para abastecer a sus fuerzas del frente, señal de que la estrategia de Ucrania para liberar Crimea funcionaba: aislar y atacar. Ahora, el puente es una línea de vida para los rusos que hicieron de Crimea, anexada ilegalmente, su hogar desde 2014. Según el Kiev Independent, hasta 800.000 ciudadanos rusos se habían mudado a Crimea desde la anexión hasta diciembre de 2023. Ahora son mayoría en la península, pues solo quedaban unos 100.000 ucranianos según ese informe. Rusia impulsó esta migración con préstamos hipotecarios preferenciales, expulsión de ucranianos al continente y la promesa de protección de Putin. Esa base ya se desmoronó. El ataque ucraniano a las lanchas cerca del puente de Kerch es una advertencia para los rusos en Crimea. Ucrania puede atacar ese puente en cualquier momento y dañarlo gravemente. Los ciudadanos ilegales de Rusia en Crimea podrían ver pronto como la única salida de la península colapsa, igual que las promesas de protección de Putin. Ahora tienen una elección: irse mientras el puente sigue en pie y ayudan a desrusificar Crimea, o quedarse, ver caer el puente de Kerch y vivir sabiendo que las defensas que debían detener a Ucrania están cayendo. Ataque tras ataque de dron. La estrategia de Ucrania funciona a corto plazo, pero apunta a largo plazo. El país apuesta a mantener a Rusia a raya en el continente, causándole bajas catastróficas hasta forzar su retirada. Después, Ucrania podrá enfocarse en recuperar Crimea de forma tradicional, aunque quizá no sea necesario. Para cuando ocurra la retirada rusa, ataques como los de finales de abril y principios de mayo podrían haber eliminado toda la presencia militar rusa en Crimea. No habrá asalto terrestre. Ucrania podría recuperar Crimea mientras Rusia se retira, gracias a ataques de largo alcance. No es que Ucrania no pueda liberar su territorio por la fuerza cuando lo requiere. Marzo de 2026 ofreció más que suficiente prueba de eso. Mientras sus tropas mueren en Ucrania, las terminales de petróleo rusas arden y sus aliados mundiales se debilitan o desaparecen. Putin al menos todavía podía aferrarse a África. Allí, Rusia todavía tenía influencia, voz y poder. Pero todo eso desaparece. Rusia sufrió un duro golpe en África, pues una humillación histórica en Malí anuncia la ruina para Putin. El líder de Rusia fue apuñalado por la espalda y las consecuencias para Putin serán peores de lo que parecen. Todo gira en torno al cuerpo africano ruso, surgido de los restos del grupo Wagner, que Rusia ha usado durante años para ayudar al gobierno de Malí a controlar a su pueblo. El cuerpo africano debía ser protector, guardián del gobierno y difundir la influencia de Putin en África. Pero el 27 de abril todo eso se esfumó. En la ciudad norteña de Kidal, que era un bastión del cuerpo africano y es un centro regional clave en Malí, un ataque coordinado por varios grupos insurgentes llevó a que las fuerzas rusas y malienses quedaran aisladas, rodeadas y luego expulsadas de la ciudad. El ataque ocurrió después de varias ofensivas que unieron a las fuerzas de estos grupos insurgentes, en todo Malí contra fuerzas rusas y del gobierno. El cuerpo africano indicó que participaron unos 12.000 combatientes. Eso no ha sido verificado oficialmente. Lo que sí está confirmado son los tiroteos, ataques con drones y coches bomba en Bamako, capital de Malí. El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, ha muerto. Víctima de un coche bomba que también mató a 2 nietos y a su segunda esposa. Los insurrectos, que incluyen al Frente de Liberación de Azawad, compuesto por separatistas tuareg, y al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, que según Arab News está vinculado a Al-Qaeda, están atacando a la Junta Militar de Malí en toda la nación. Nada de esto debía pasar. Hay una coordinación que Putin nunca anticipó. Esto es una gran humillación para Rusia, con varias ramificaciones que pronto analizaremos. Pero volviendo a Kidal, las fuerzas aliadas que atacaron la ciudad, que alberga una base militar, han demostrado lo ineficaz que puede ser el cuerpo africano de Rusia. Mercenarios rusos que debían proteger a sus socios de la Junta Militar de Malí quedaron atrapados en su base. En lugar de intentar abrirse paso luchando, el cuerpo africano y el ejército maliense optaron por llegar a un acuerdo con los insurgentes.
no habría más derramamiento de sangre. El cuerpo africano, en cambio, abandonaría su campamento con la cola entre las patas. Al retirarse, las fuerzas rusas y malienses incendiaron el equipo del campamento para evitar que cayera en manos enemigas. Esta es la fuerza rusa en la que se suponía que la Junta de Malí podía confiar. El cuerpo africano resultó ser un tigre de papel. Quizás los dos aspectos más perjudiciales de todo esto provienen del trabajo que se ha deshecho y del equipo que se ha perdido. 2 años y medio antes de que los insurgentes retomaran Kidal, las fuerzas de Putin en Malí realizaron una de sus mayores maniobras de poder. Habían irrumpido en la ciudad y levantado su bandera después de arrebatar con éxito Kidal a los rebeldes tuareg. En ese momento, esto era lo que Malí necesitaba ver. Una fuerza poderosa permitía a su junta luchar contra los separatistas opositores. En los últimos 30 meses, el cuerpo africano y la Junta de Malí han trabajado juntos para controlar Kidal. La insurrección de abril deshizo ese trabajo en días. El bochorno es evidente para Putin y ha aumentado al ver las pérdidas de equipo ruso en Kidal. Según Militani, los mercenarios rusos perdieron un vehículo blindado de transporte de personal, BTR-82A, un vehículo blindado Tornado U y un vehículo blindado Vicepresidente, 11 de fabricación china. Rusia afirma tener bajas en el cuerpo africano, pero no ha precisado cuántas. Tampoco se sabe qué ha pasado con los vehículos blindados BMP-3 Tiger M y Spartak 590.951 que el cuerpo estaba usando en su batalla contra los insurgentes. Es poco probable que esos vehículos salieran de Kidal con el cuerpo africano cuando los mercenarios rusos negociaron su retirada. Probablemente fueron incendiados o capturados. Este es el tipo de equipo que se suponía debía evitar que algo así sucediera en Kidal. Ahora, los vehículos perdidos de Rusia son un monumento a lo débil que realmente es su base de poder en Malí. La Junta de Malí podría haber visto venir esto, si no hubiera estado tan empeñada en trabajar junto a Rusia para mantener su propio poder. En julio de 2024, esa junta ya había probado lo que sucede cuando los mercenarios rusos se enfrentan a los combatientes tuareg. Los mercenarios, que eran miembros del grupo Wagner que se ha transformado en el Africa Corps, perdieron, y de manera contundente. Decenas murieron en una batalla contra las fuerzas tuareg cerca de la frontera con Argelia, junto con varios de la junta. Eso fue ya una señal. La protección de Rusia no vale lo que Putin dice. Ulf Leising, analista de la Fundación Konrad Adenauer en Malí, afirma que lo sucedido en Kidal es un fracaso total para Rusia. Los rusos estaban ahí para mejorar la situación de seguridad. Quiero decir, afirmaban que estaban logrando los objetivos, y ahora se están yendo de una manera muy humillante, dice Leising a Radio Free Europe Radio Liberty. Si ves lo que dejan atrás como estaciones de drones, el cuerpo africano, Rusia fingió hacer muchas cosas, pero al final fracasaron, añade. El cuerpo africano ha quedado paralizado en Malí. Ahora Rusia está haciendo todo lo posible por controlar los daños. The Washington Post informó que el líder de la Junta de Malí se reunió el 28 de abril con el embajador ruso Igor Gromyko para discutir próximos pasos. Rusia denunció la insurrección como intento de golpe de Estado, mientras Assimi Goïta, líder de la Junta de Malí, apareció por primera vez desde la caída de Kidal, buscando mostrar fortaleza. En un discurso televisado que siguió a la reunión, afirmó que las operaciones militares continuarán hasta que los grupos armados involucrados hayan sido completamente neutralizados y la seguridad se haya restablecido de manera sostenible en todo el país. Amenazar con estas acciones está bien, pero la imagen de lo sucedido no favorece a la Junta de Malí. Fue expulsada de un bastión clave por los mismos grupos armados que Goïta dice que pronto serán neutralizados. Eso no se ve bien, sobre todo cuando la Junta evacuó con mercenarios rusos. En cuanto a Rusia, no está diciendo mucho. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el ataque como intento de golpe de Estado y confirmó víctimas, pero dio pocos detalles sobre su participación. Los blogueros militares de Rusia no han sido tan reservados, informa The Guardian. Están tratando de elogiar al cuerpo africano por minimizar las bajas sufridas por la junta gobernante de Malí. Esto parece un control de daños más que un reflejo preciso de lo ocurrido en la pelea de 3 días que le costó a Rusia su posición en una de las ciudades más estratégicas de Malí. La realidad es que Rusia acaba de ser humillada ante toda África. Y esta humillación va mucho más allá. En apariencia, es solo un caso de mercenarios rusos expulsados de una ciudad, pero en realidad afecta a Putin más de lo que él admite. Las consecuencias de lo que acaba de suceder van a ser enormes y te vamos a decir cuáles son. Antes de hacerlo, hacemos The Military Show para explicar cómo se mueve el poder. Si eres nuevo, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Para entender por qué lo ocurrido en Malí perjudicó a Putin, hay que analizar el significado de las operaciones del cuerpo africano para Rusia.
Malí se suponía que sería un bastión y un campo de pruebas para Rusia dentro de África. El país suele parecer solo un punto en el radar geopolítico global. Puede que escuches sobre algún intento de golpe de Estado o ataque terrorista de vez en cuando, pero Malí está lejos de ser un actor clave en el escenario mundial. Malí lleva años siendo epicentro de la disputa entre Rusia y Occidente. Rusia parecía haber ganado esa lucha. En 2013, el gobierno de Malí celebró la llegada de soldados franceses para combatir a militantes que se habían adueñado de una rebelión y amenazaban con controlar el país. Se enviaron 5.000 soldados franceses a Malí, y por un tiempo pareció que Occidente ganaba la batalla por los corazones malienses. En 2021, el presidente francés Emmanuel Macron tomó una decisión que lo cambió todo. Anunció que Francia retiraría la mitad de sus fuerzas en Malí. Hubo protesta inmediata. El primer ministro de Malí, Choguel Maïga, acusó a Francia de abandonar al país, lo que provocó una furiosa respuesta de Macron, quien condenó al gobierno militar de Malí por no tener legitimidad democrática tras 2 golpes de Estado en menos de un año. La división era evidente. En Malí, la opinión pública se volvió contra los soldados franceses, vistos por algunos como colonialistas. Rusia observó esto y vio la oportunidad de llenar un vacío de poder. No pasó mucho tiempo después del conflicto con Francia, cuando salió a la luz que Rusia estaba ofreciendo mercenarios de Wagner para llenar el vacío dejado por los soldados franceses que se habían ido. En Malí, muchos celebraron la medida, pensando que Rusia sería más neutral y sin interés en la política local, informa la BBC, una creencia ingenua, pero que permitió a Rusia dar un golpe simbólico a Francia y Occidente mientras ganaba influencia en África. Este enfoque de matar 2 pájaros de un tiro funcionó. Rusia ha aumentado su influencia en Malí en los últimos años. En agosto de 2024, Malí rompió relaciones diplomáticas con Ucrania, alegando que funcionarios ucranianos habían hecho declaraciones en apoyo de los rebeldes tuareg. Se afirmó que los servicios de inteligencia de Ucrania participaron en la batalla entre separatistas y la Junta de Malí cerca de la frontera con Argelia, lo que aisló más a Malí. Rusia se frotaba las manos. La prueba del cuerpo africano estaba funcionando conforme sus tentáculos se extendían en Malí. Rusia ofreció protección y efectivos, le endulzó el oído a la Junta para ponerla en contra de Ucrania y Occidente, y todo funcionaba. Parecía que se estaba creando un modelo para la expansión de la influencia de Rusia en otras partes de África, y todo se basaba en la fuerza que el ejército ruso y sus grupos mercenarios asociados podían ofrecer. Pero debajo de todas las intrigas de Putin, siempre hubo fragilidad. Esto se evidenció en Kidal. Hay 3 problemas tras el fracaso de Rusia al proteger a sus socios malienses en esa ciudad clave. Primero, está el hecho de que Rusia no pudo prever la unificación de las fuerzas de combate que terminaron expulsando al Afrika Korps de Kidal. Este es un gran problema. Además del poder de fuego y protección, Rusia se supone que puede aprovechar una red global de inteligencia que le permite adelantarse a problemas como este. Rusia no lo logró en Malí. Las fuerzas rebeldes se coordinaron a un nivel que Rusia nunca anticipó, lo que demuestra que el deseo de deshacerse de la Junta de Malí es tan fuerte que puede superar las diferencias ideológicas entre los separatistas tuareg y los militantes islámicos que se han unido. Si la fortaleza de Rusia en Malí y en otras partes de África radica en explotar la división, entonces este ejemplo de unidad es lo último que Putin habría querido ver. Eso preocupará a Putin, y todas las reuniones de fachada del mundo no van a cambiar el hecho de que la junta gobernante de Malí ahora está en serios problemas. El grupo rebelde ataca en todo Malí, ya sea directamente en Kidal o con coches bomba y otras acciones en la capital. El caos puede beneficiar a Rusia, pero debe convertirse en control. Rusia controla a través de la Junta de Malí, pero ese control se le está yendo a Putin y pasando a una fuerza unificada. La magnitud de la ofensiva podría ser suficiente para desplazar a la Junta de Malí, lo que pondría a Putin de vuelta al punto de partida en sus intentos de influir en esta pequeña nación africana. Pero detrás de este problema hay algo peor para Rusia. Mencionamos que Malí era una especie de caso de prueba para el Afrika Korps. Esa prueba buscaba demostrar que Rusia podía proteger a cualquier nación africana que lo pidiera. Ese era el objetivo de sustituir a las fuerzas francesas que se retiraban de Malí con mercenarios. No temas acercarte a Occidente, Rusia te apoya. A inicios de 2025, Rusia cumplió su promesa enviando 3 convoyes a Bamako con vehículos blindados, tanques y otros suministros. Sin embargo, esto resultó ser solo una ilusión de fuerza, no el poder militar real que la Junta de Malí requería. El cuerpo africano falló en su primera prueba en Kidal. Las afirmaciones de Rusia sobre proteger a los combatientes de la Junta son débiles. El cuerpo africano termina rodeado y se rinde para salir de la situación.
Reflexiona sobre lo que implica eso para Rusia en África. Si esta es la fuerza de combate que se supone debe establecer a Rusia como la principal fuerza de seguridad externa en el continente africano, entonces las otras naciones a las que Rusia busca atraer van a tomar nota. Y no solo verán el fracaso de Rusia en Malí. Los últimos años están llenos de casos en los que Rusia promete seguridad, solo para luego fallar en proteger a sus aliados. En el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Rusia no pudo brindar la seguridad que prometió. En Siria, la caída del régimen de Assad se puede atribuir nuevamente a que Rusia no estuvo a la altura del poder que afirma tener. Incluso el caso reciente del exdictador venezolano, Nicolás Maduro, es un ejemplo de un aliado ruso que se desmorona mientras Putin no hace nada para protegerlo. Actualmente, Irán suministra drones a Rusia desde la invasión de Ucrania por Putin, y Rusia solo se queja de la operación Epic Fuel sin hacer nada más. Rusia tiene mercenarios y equipo en Malí, pero ambos fallaron ante un ataque coordinado de los rebeldes. Rusia es un protector. ¿Cómo puede alguna nación africana creer eso después de lo que ha visto en años recientes? Kidal no es un ejemplo aislado, es parte de un patrón donde la protección solo sobre el papel queda expuesta. El cuerpo africano acaba de ser humillado en varios niveles. Como fuerza de seguridad, no logró evitar el atentado con coche bomba que cobró la vida del ministro de Defensa de Malí. En Kidal, no logró funcionar como una fuerza de combate capaz de repeler cualquier ataque de los rebeldes que podrían estar unificados. No cuentan con el equipo que Rusia aporta. Esto empeora porque Rusia no ayudaba a la Junta de Malí en secreto. Se ha comprometido públicamente, lo que significa que Putin ya ni siquiera cuenta con una negación plausible que antes le permitía desentenderse de los fracasos rusos en el pasado. Lo ocurrido en Malí fue muy público y nos lleva al tercer problema de Rusia. Las ambiciones de Putin para África están al borde de la ruina. Las alianzas basadas en tu fuerza solo funcionan si de verdad tienes la fuerza para respaldarlas. La caída de Kidal muestra que el cuerpo africano carece de la fuerza y organización del grupo Wagner. El grupo Wagner logró ciertos éxitos en Malí antes de que su líder, Yevgeny Prigozhin, se rebelara contra Putin y fuera asesinado. El cuerpo surgido de ese grupo no logra expandir la influencia rusa en África también. Todo lo que hace Putin en el continente africano nace del oportunismo. Si Rusia ve división o inestabilidad, la aprovecha. Así es como Putin construye influencia. Según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, Rusia ha tenido dificultades para atraer a los estados africanos más estables. Muchos de esos estados conservan lazos históricos con Rusia, pero no han dado la bienvenida a mercenarios rusos en su territorio, y ciertamente no están rompiendo lazos con otros socios en Occidente o China para aceptar la ayuda de Putin. Putin estaba usando Malí como parte de una estrategia a largo plazo para hacer de Rusia una fuerza externa dominante en África, y todo eso acaba de venirse abajo. Las naciones poderosas no se apresuraron a aislarse de Occidente por Rusia. Ahora se ha demostrado que tenían razón. También hay un aspecto más oscuro en su intento de expandir la influencia rusa en África. A fines de febrero, la inteligencia ucraniana informó que Rusia creó una red de fraudes para atraer a africanos a luchar en la guerra en Ucrania. En el momento del informe, había 1.780 ciudadanos del continente africano luchando en Ucrania, provenientes de 36 países de todo el continente. Rusia atrajo a estos combatientes con promesas de empleo y visas, pero los envió al frente. Ese engaño es posible por la capacidad de Rusia para infiltrarse en países como Malí. Si sumas este fraude descarado al colapso del estatus de Rusia como protector de naciones pequeñas, tienes una peligrosa receta para destruir su influencia. Malí debía simbolizar que Rusia superaba a Occidente en una región lejana. Tras Kidal, podría ser el catalizador de un cambio total en la suerte de Rusia en África. La única manera posible en que Putin podría detener la hemorragia para Rusia es ayudando a la Junta de Malí a superar la amenaza rebelde que ahora enfrenta. Pero ¿cómo puede Rusia hacer eso? Una de las razones por las que ha demostrado ser tan débil en Malí es que Rusia no puede proporcionar el tipo de asistencia militar que la Junta necesita. Putin está muy centrado en la guerra de Ucrania y requiere todos los soldados y equipos posibles para seguir su invasión. Rusia ya ha perdido más de 1.300.000 personas y decenas de miles de unidades de equipo en Ucrania. Cualquier fuerza que envíe al extranjero, incluso si es una fuerza de mercenarios, se verá obstaculizada por los efectos de una guerra de varios años que ha debilitado gravemente a la propia Rusia. Es probable que el Africa Corps Mali sea todo lo que la Junta va a conseguir, y si los rebeldes unificados siguen acumulando éxitos, podríamos estar a punto de ver una repetición de lo que ocurrió en Siria. Comienza con un golpe importante, luego el régimen colapsa.
Rusia pierde otro aliado y esfera de influencia, debilitando aún más los intentos de Putin por presentarse como una de las figuras geopolíticas más importantes del mundo. Y mientras Putin observa cómo su influencia se derrumba, Ucrania ha echado sal en sus heridas. El principal enemigo de Rusia sigue fortaleciéndose en influencia y demuestra diariamente que la unidad vence a quienes se aprovechan de la división. Ejemplo de la creciente relación entre Ucrania y Japón. De pie frente a la Duma estatal rusa, el líder del Partido Comunista de Rusia acaba de lanzar una advertencia sin precedentes. La revolución se acerca. Hay ecos de 1917 dentro de Rusia en este momento, ya que algo grande está ocurriendo en el país. Esto es lo que Putin más temía. La gente se está volviendo en su contra. Los zares de antaño vienen a atormentarlo, y todo lo que Putin puede hacer es intentar nadar contra la marea creciente que amenaza con arrastrarlo. La revolución se acerca. Eso advirtió Gennady Zyuganov, veterano líder del Partido Comunista de Rusia, durante la sesión plenaria de la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Sus palabras llegan antes de las elecciones de septiembre y están cargadas de críticas, incluso mientras Zyuganov sortea hábilmente las trampas de la política rusa moderna. Estamos haciendo todo para apoyar a Putin y su estrategia y sus políticas, pero ustedes, el gobierno, no escuchan, declaró Zyuganov en palabras que suenan más favorables a Putin de lo que son. Putin es el gobierno. Sus compinches son los que están fallando. Astutamente, Zyuganov le echa la culpa a Putin mientras finge falsamente que nada de esto es culpa de Putin. Lo es, y Zyuganov lo dejó claro con más críticas al gobierno, mientras advertía que una revolución está en marcha. Si ustedes, el gobierno, no adoptan urgentemente medidas financieras, económicas y de otro tipo, para el otoño nos espera una repetición de lo que ocurrió en 1917. No tenemos derecho a repetir eso. Tomemos algunas decisiones, exclamó Zyuganov. Esto es un llamado a las armas. Zyuganov no es parte del partido Rusia Unida de Putin. Él es parte de la oposición. Aunque suaviza sus palabras para no enfadar a Putin, lo que Zyuganov dice es claro. Las políticas belicistas de Putin no funcionan. Hace falta un cambio. La revolución se aproxima. Los ecos de 1917 realmente preocuparán a Putin. Es un hombre que disfruta referirse a la historia, aunque distorsione los hechos pasados. Pero ni siquiera él puede negar que lo que sucedió en 1917 es algo que nunca quiere volver a ver repetido. 1917 fue el año de la Revolución Rusa. Fueron dos. La primera derrocó al gobierno imperial ruso y la segunda llevó a los bolcheviques al poder. Esas revoluciones se llevaron a cabo en el contexto de que Rusia estaba perdiendo a una enorme cantidad de su gente en la Primera Guerra Mundial, lo que había causado dificultades económicas en todo el país, llevando a muchos en Rusia a cuestionar por qué Rusia se había involucrado en primer lugar. Las grandes bajas en el frente, la crisis económica, el mal liderazgo y el odio a la élite política y financiera crearon una tormenta que transformó Rusia para siempre. Simplificamos aquí, pero todo esto suena familiar, ¿no? Zyuganov notó los paralelismos y los mencionó en un discurso el 15 de abril ante la Duma estatal, donde afirmó que la estructura social actual de Rusia es incorrecta para el país. Estamos entrando en un callejón sin salida con nuestro capitalismo oligárquico. No quieren invertir en nuestra victoria, en nuestros hijos, en las familias numerosas y así sucesivamente. El año pasado murieron otras 600.000 personas. Nos estamos acercando a un callejón sin salida socioeconómico. Esta tasa de interés y política, este financiamiento, dijo Zyuganov en su discurso, sin críticas directas a Putin. Pero es la sociedad de Putin la que Zyuganov expone bajo el microscopio. Los oligarcas, la corrupción y el capitalismo distorsionado que Putin ha pasado un cuarto de siglo moldeando a su voluntad están causando un colapso económico y pérdidas en la guerra similares a las de Rusia en 1917. El zar de la nueva era ignora las necesidades de su pueblo, refugiado en su búnker y acumulando miles de millones mientras el país arde. Cualquiera que realmente esté prestando atención sabrá que Zyuganov está intentando incitar. De hecho, algo que había sucedido solo unas semanas antes de que pronunciara su discurso incendiario dejaba claro lo que pretendía lograr con su discurso sobre la revolución. Volveremos a eso pronto. Primero, la retórica del líder del Partido Comunista sobre la economía rusa tiene bastante fundamento. Los llamados de Zyuganov para apoyar más a Putin son en realidad una crítica velada a la situación generada en Rusia por Putin y su invasión a Ucrania. El hombre que promete estabilidad al pueblo ruso solo ha traído caos por más de 4 años. Después del crecimiento en tiempos de guerra en 2023 y 2024, este último año en el que Rusia disfrutó de un crecimiento del 4.3% en su Producto Interno Bruto o PIB, la economía rusa comenzó su caída en 2025.
El PIB creció solo 1%, muy por debajo de lo proyectado. Antes de la ganancia inesperada del petróleo, resultado indirecto de la operación Furia Épica en Irán, se preveía una caída al 0.8% en 2026, pero el Fondo Monetario Internacional aumentó sus proyecciones al 1.1%. Eso sigue siendo malo. Hay muchas más grietas bajo la superficie y señales claras de que la economía rusa se está deteriorando, tanto como sugiere Ziaganov. Y luego está la muerte. Otras 600.000 personas murieron el año pasado, reveló Ziaganov. Muchos de esos muertos estarán en Ucrania, sacrificados por una guerra que, según Ucrania, le ha costado a Rusia más de 1.325.000 entre muertos y heridos en los últimos 4 años. De nuevo los paralelismos. Problemas económicos y bajas masivas por una guerra inesperada incluso para los rusos. Esto es 1917 otra vez, y parece que no hay nada que Putin pueda hacer para arreglarlo. Putin ha llevado a Rusia a un callejón sin salida. Ziaganov cree saber lo que ocurrirá, y basta ver un discurso que dio días antes de sus declaraciones en la Duma Estatal de Rusia para notarlo. El 10 de abril, Ziaganov hizo un llamado más directo a los votantes de Rusia, quienes tendrían que ser la base para la revolución que él cree que se avecina. Esta vez, tomó a todos por sorpresa con comentarios sobre el estado de la sociedad rusa que Putin ha creado. Ziaganov advirtió que si las autoridades no permiten a los votantes corregir la situación con su voto en septiembre, condenarán al país a la derrota, al dirigirse al pueblo y autoridades de Rusia. Pero la realidad, afirma, es que Rusia ahora enfrenta 2 opciones: capitalismo con guerra o socialismo con justicia. Dejando de lado los aspectos políticos de estos comentarios, Ziaganov le está diciendo muy claramente al pueblo ruso que Rusia bajo Putin no está funcionando. Regresar al comunismo quizá no sea la solución. Ziaganov lo quiere por razones obvias, pero si no hay algún cambio, Rusia perderá en Ucrania y colapsará internamente. Y para agregar un poco más de picante a todas las advertencias de Ziaganov, el líder comunista también ha dicho que Rusia se está poniendo en la posición perfecta para convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos. En marzo, Ziaganov advirtió que la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela por Estados Unidos y sus acciones en Irán son alertas para Rusia. Seremos los siguientes. Observa la estrategia de Trump. China es el primero, nosotros el segundo e Irán el tercero, dijo Ziaganov en la Duma estatal. Agregó: nos van a destrozar peor que a Yugoslavia, Irak y Libia juntos. Rusia es el mayor almacén del mundo y por eso es un objetivo clave. Ese almacén ha sido debilitado. Putin es la causa de esto. Ahora es un buen momento para que Estados Unidos intervenga, y si lo hace, la revolución será tardía, ya que una Rusia debilitada no podrá defenderse porque su economía está hecha trizas y su gente muere en cifras récord. En cualquier caso, el resultado sería impensable: el colapso de Putin y de todo lo que ha construido. Pero no son solo las advertencias que lanza el líder de un partido de oposición las que revelan las señales de una posible revolución en marcha. El mismo Putin está exponiendo su debilidad. Está enojado y echando la culpa de una catástrofe económica que él causó. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Te traemos el panorama completo detrás de los titulares, así que asegúrate de suscribirte si quieres mantenerte a la vanguardia. Las palabras de Ziaganov podrían parecer los desvaríos de alguien con interés en que Putin pierda el poder. Después de todo, él es un líder de un partido de oposición, pero el momento en que lo dijo está lejos de ser una coincidencia. Ziaganov aprovechó la oportunidad para atacar, porque el propio Putin está mostrando un nivel de debilidad que no habíamos visto en ningún otro momento durante su invasión de más de 4 años a Ucrania. El 15 de abril, mientras Ziaganov pedía a las autoridades rusas jugar limpio, Putin regañaba a los principales funcionarios económicos de Rusia. Putin declaró que la contracción económica del país era inaceptable y había que hacer algo. Nadie en la sala se atrevió a decirle a Putin que no se podía hacer nada. Todo lo que prepara el escenario para la revolución es resultado directo del belicismo de Putin. Es culpa de Putin que Rusia se haya visto envuelta en una guerra que, según la acción exterior de la Unión Europea, le está costando al país 250.000 millones de euros o alrededor de 293.000 millones de dólares al año. Eso es mucho más de $1 billón desperdiciados en una lucha que Rusia está lejos de ganar. Los regaños de Putin a sus funcionarios no significan mucho. El Banco Central de Rusia redujo las tasas de interés al 14.5% como parte de una campaña para estimular el crecimiento mediante préstamos. No obstante, el 14.5% sigue siendo muy alto, y las continuas reducciones en la tasa de interés base de Rusia, que fue del 21% hasta mayo de 2025, generan preocupación por posibles nuevos picos de inflación. En diciembre de 2025, también se evidenció el autoengaño de Putin,
intencional o no, sobre su papel en el declive económico de Rusia. Putin dijo que la desaceleración económica rusa es el costo de mantener la calidad y los indicadores macroeconómicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué calidad de la economía? Este es un país que está lidiando con congelamientos de contrataciones, una deuda externa masiva, una completa falta de reservas monetarias y un camino hacia la recuperación que se ha estrechado tanto que ya casi ni existe. Y la reacción de Putin es regañar a los funcionarios que no pueden decirle al líder de Rusia que están en esa situación porque Putin los puso ahí. Se está evadiendo la realidad. Si Ziaganov tiene razón, esa cabeza va a rodar por una revolución que ya espera a la vuelta de la esquina. El problema real para Putin es este. Quizá piense que el alivio temporal que Rusia obtiene por la operación Furia Épica y el cierre del estrecho de Hormuz basta para resolver sus problemas económicos. Esa visión solo hará que Putin sea aún más protagonista de un relato revolucionario que quedará en la historia rusa junto a las rebeliones de 1917. Es cierto que la economía de Rusia va a recibir un pequeño impulso debido al aumento de los precios del petróleo que ha resultado de la guerra en Irán. No sabemos exactamente cuánto se está beneficiando Rusia del aumento en los precios del petróleo. El país aplica una fórmula de impuestos petroleros compleja con un mes de retraso, por lo que los datos oficiales de marzo aún no han sido publicados por el Kremlin. Tenemos algunos indicadores. El Financial Times reportó que Rusia ganó $150 millones extra diarios por petróleo en marzo. El Instituto Washington señala que la guerra de Irán ha permitido que el petróleo ruso se venda cerca de o por encima del objetivo de $59 por barril fijado por el Kremlin para su presupuesto 2026 famine Shabua. Antes, el petróleo ruso se vendía en $40 por barril debido a sanciones occidentales. Putin podría ver esto como un salvavidas que le da más tiempo para buscar desesperadamente una solución para la economía que Ziaganov dice está en el centro de la próxima revolución. En realidad, el auge petrolero solo maquilla los problemas. No es una ganancia extraordinaria tan grande como parece. Ucrania ha tomado en sus propias manos la tarea de destruir las exportaciones de petróleo de Rusia para asegurarse de que Putin no pueda beneficiarse tanto como le gustaría de la crisis en Medio Oriente. Al Jazeera informa que los ataques ucranianos a las exportaciones rusas en marzo y abril causaron una gran caída en las exportaciones de petróleo ruso, neutralizando el alza de precios. En marzo, Rusia redujo sus ventas de crudo en 300.000 barriles diarios y de productos refinados en 200.000 barriles. Incluso el papel se ha despegado, lo que nos permite ver por las grietas en el muro ruso que se pudre bajo la superficie y provocará la revolución. Las dificultades estructurales de la economía rusa se están haciendo evidentes, y una señal clara viene de las empresas del país. El 21 de abril, el Moscow Times reportó que empresas rusas congelan contrataciones por la baja demanda de sus servicios. Según el Banco Central de Rusia, el 64% de las empresas encuestadas no planean cambiar su número de empleados en 2026. La contratación bajó y el 14% de las empresas rusas prevén despidos. Una buena noticia para el ruso promedio es que los salarios van a aumentar entre un 10 y un 15% para finales de año. Aún así, piensa en lo que esto significa. Las congelaciones de contrataciones implican menos empleos disponibles, lo que inevitablemente llevará al Kremlin a intentar canalizar a más personas hacia el ejército. El aumento de salarios no significa mucho para los desempleados o despedidos, lo que resulta en una oleada de enojo entre los rusos comunes por la situación en la que la economía colapsada de su país, que es resultado de la guerra de Putin, los ha puesto. De nuevo, vemos ecos de 1917, vive en la pobreza o ve a morir en una guerra. Ninguna es buena opción para el pueblo ruso, y en niveles económicos altos ya suenan alarmas de que Rusia está al borde de una revolución y colapso financiero. A mediados de abril, casi al mismo tiempo que el discurso de Ziaganov, Fortune informó que el ministro de Desarrollo Económico ruso, Maxim Reshetnikov, señala las reservas de Rusia y le grita a Putin que preste atención. En una conferencia de negocios en abril, Reshetnikov dijo que Rusia manejó la escasez de mano de obra y el alza de salarios gracias a sus grandes reservas para apoyar a sus empresas. Nuestros registros actuales muestran que estas reservas en gran medida ya se han agotado. Esta es realmente la situación y la situación macroeconómica es sustancialmente más difícil, dijo Reshetnikov sin rodeos a los asistentes a la conferencia. El fondo se agotó tras años de gastos de guerra, así que no habrá más rescates ni alivio para empresas rusas. Ahora están solas. Por eso vemos congelamientos de contrataciones. Y solo empeorará, pues la caída de reservas hará que Putin busque dinero en otros lados para seguir su invasión. Más impuestos, quitando más dinero a los servicios sociales.
El pueblo ruso verá a su sociedad debilitada para financiar una guerra que mata a cientos de miles de su gente cada año. Agrega otro ingrediente a la caldo de cultivo de la revolución. La deuda de Rusia tampoco mejora. En febrero, la deuda externa de Rusia alcanzó casi 62.000 millones de dólares según datos publicados por el Ministerio de Finanzas del país. Esto es un máximo en 20 años. La última vez que la deuda externa de Rusia superó los 60.000 millones de dólares fue en enero de 2006. Si combinas la deuda externa estatal y privada, los números empeoran aún más. El Banco Central de Rusia cita un aumento del 10.4% en 2025, creando un total de 319.8 mil millones de dólares en deuda. Putin ha puesto buena cara ante esto. Putin dice que la deuda estatal de Rusia, del 17.7% del PIB, es de las más bajas del mundo. Pero, otra vez, el papel lo aguanta todo. La deuda crece, las reservas se agotan y empresas rusas no ofrecen nuevos empleos. Todo esto suma al descontento que llevó a Ziaganov a hacer referencia a 1917. En cuanto a Putin, no podrá esconderse del descontento por mucho más tiempo. Su índice de aprobación está cayendo en picada. El 24 de abril, Sky News informó que una encuesta del Centro Ruso de Investigación de Opinión Pública mostró que la aprobación de Putin bajó por séptima semana seguida. La aprobación estaba en 73.3% a principios de marzo. Ahora está en caída libre. 65.6% es la cifra más reciente y lo más probable es que el porcentaje siga bajando. Aún más devastador para Putin son sus niveles de aprobación más bajos desde que empezó la invasión a Ucrania. Otro detalle en estos números. ¿Qué tan sincero crees que será el ruso promedio al hablar de su líder autoritario, acostumbrado a reprimir a quien lo critique? El hecho de que los niveles de aprobación hayan bajado a 65.6% es un indicador de que más personas se están volviendo lo suficientemente valientes como para decirle a Putin cómo se sienten después de 4 años de guerra. Pero ¿cuántos más dicen que lo aprueban sin realmente sentirlo? El punto más bajo en 4 años que se ha registrado ya es bastante malo. Esto demuestra que el fervor patriótico que Putin usó al iniciar la invasión ya se agotó. Sin embargo, la verdadera historia detrás de estos números es que la aprobación probablemente sea mucho más baja. Muchos rusos temen expresar sus verdaderos sentimientos. Revisando los comentarios de Ziaganov, vemos que todos los ingredientes para una revolución como la de 1917 están presentes. Una guerra aparentemente interminable que está causando muertes a gran escala. La economía empeora sin señales de mejora y los índices de aprobación bajan, pese a los intentos de Putin de reprimir cada foco de descontento. Algo se está gestando dentro de Rusia. Ziaganov lo sabe, muchos rusos lo saben. Y por mucho que intente esconderse de la realidad, Putin lo sabe. Hay un límite para la cantidad de culpas que Putin puede desviar antes de que sus propios actos le pasen factura. ¿Cuánto tiempo le queda a Putin si hasta figuras políticas le dicen que su sociedad está fallando? El parche petrolero solo retrasa lo inevitable para Putin y no lo salvará por mucho tiempo. Los drones interceptores de Ucrania ya están en los estados del Golfo. Ucrania está realizando una gran acción para desbloquear el estrecho de Hormuz y bajar los precios del petróleo. Descubre qué es en nuestro video. Si te gustó, suscríbete al programa militar para no perderte nuestro análisis sobre la base de poder en decadencia de Putin. Gracias por vernos.